Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer. Yo soy Fernando Chapi Martínez a través de las ondas de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, también en Radio Los Andes 99.5 en el sur de la ciudad de Lima y su página web, en Edenex. Es la radio del misterio que sale desde España a través de la internet. Por supuesto, no nos vamos a olvidar, espero que ustedes tampoco se olviden, de Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube, que después a veces puede ser que tardemos algunos días, pero siempre se suben todos los programas también ahí para que los puedan compartir, comentar, volver a escuchar. Si se perdieron alguno, pues ahí lo escuchan con calma. Y por supuesto también algunos programas son subidos a la plataforma de, que principalmente es de música, pero también de podcast, Spotify, como Reflexiones y Misterios con Fernando. Así que por ahí tienen varias vías. No sé por cuál me estén escuchando todos ustedes, pero va un fraternal saludo. Como bien saben, pues en el programa, y los que no lo saben porque son nuevos, les doy a conocer ahora. Aquí hablamos de los enigmas clásicos, o sea, fenómeno ovni, fenómeno paranormal, pero también un ingrediente que cada vez se abre más paso es la espiritualidad, de distintos tipos. Y, por supuesto, una gran parte de lo que se hace en el programa corresponde a entrevistas. Y dentro de los entrevistados, claro, hay investigadores, hay personas que vienen también aquí a hablar y compartirnos libremente sus ideas, pero también tenemos autores de libros. Y de eso se trata justamente el día de hoy. Tenemos aquí a Olga López Molina, directamente desde España, ya está en las cercanías de Barcelona. Y bueno, ella es licenciada en filosofía, también es ingeniera informática y es autora de varios libros interesantes que suelen narrar historias de ficción, pero con un contenido espiritual bastante interesante. A mí me ha gustado muchísimo uno, que es el que me ha motivado a invitarla al programa el día de hoy, que se llama La Voz de los Pioneros. Es fideicomisaria de la Fundación Urantia. Hemos hablado del libro de Urantia en bastantes ocasiones en el programa, así que los que sean seguidores habituales ya deben tener alguna idea. Y sin más presentación, bienvenida Olga, muchas gracias por estar en Misterios al Anochecer. Eh, Muchas gracias, Fernando. El placer es mío. Ujú. Estás allá en España, estás cerca de Barcelona. ¿Cómo has vivido esta noticia que incluso en el programa también hemos hablado de ella, de este reciente apagón que ha habido en buena parte de Europa Occidental, ¿no? Que ha hecho que tantos especulen, que otros vuelvan a las radios antiguas y que también hasta haya cierto espíritu de comunidad, ¿no? Apoyarse los unos a los otros. ¿Cómo lo has vivido aprovechando que ha sido hace poco? Pues la verdad es que ha sido muy bueno. Ha sido toda una experiencia. Además, justamente esa misma mañana regresaba de un viaje a Chicago, así que por poco no me pilló en el aeropuerto el apagón. Por suerte ya estaba en casa. Y la verdad es que ha sido una experiencia, con todo lo terrible que ha sido para mucha gente, también ha sido bonita en el sentido de que hemos visto la gente que se ayudaba mutuamente, que siempre pues, preguntando por los vecinos si necesitaban algo, incluso pues recogiendo a gente que hacía autostop para que fueran a su casa, porque claro, el transporte público estaba afectado. Y ha sido bonito ver que siempre pensamos que en este tipo de situaciones lo que prima es la ley de la selva, del más fuerte. Pero en este caso hemos visto que no, que en realidad la gente se ayuda, cooperan entre ellos. Y es un poco también ligándolo con lo que
expreso en mi libro La voz de los pioneros, que aquí también pues hay una especie de cambio muy dramático y veo que realmente el espíritu de cooperación prima sobre cualquier otro motivo egoísta. Sí, justamente esto también se ha visto en otras ocasiones en las que ha habido desastres naturales o en tiempos, por ejemplo, el del confinamiento, de la pandemia, y a veces la prensa nos da una imagen muy distorsionada, porque obviamente lo que más vende es el morbo y el sensacionalismo, y hace demasiado énfasis, mucho hincapié en lo negativo que sin duda existe, que si hay un saqueo, que si hay un robo, que si hay una persona que hace daño a los demás por una cuestión egoísta o por lo que fuera, pero también hay esos actos de luz, esos actos positivos en los que hay pues cooperación, hay darse a los demás, darse al prójimo, y que no suelen ocupar las primeras planas, ¿no? No suelen ser titulares de nada en la mayoría de las ocasiones, pero me parece muy bonito. Y justamente tú ya has empezado mencionando tu libro, que efectivamente ahí habla de un gran desastre. No lo cuenta al 100%, lo deja traslucir bastante, pero cuéntanos de qué va tu libro, cuál es la motivación, cómo es que surge, porque vamos a ponerlo así, historias que nos hablen de un cambio radical en la humanidad motivado por un desastre o motivado por algún hecho que escapa de las manos del ser humano, que cree que todo lo controla, pero resulta que no. Hay bastantes, pero la mayoría ofrece una perspectiva más bien de destrucción, de desánimo, te dejan hasta con miedo. El tuyo más bien es de esperanza. Coméntanos, por favor, sobre tu libro. Sí, pues es un poco lo que tú comentas, ¿no? A mí siempre me han fascinado los relatos que son distópicos, pero por otro lado también pienso, bueno, sí que es cierto que el panorama puede ser muy sombrío, pero al final también hay esperanza, o puede haber esperanza. Y en ese sentido, lo que quise fue expresar cómo sería para mí un mundo mejor a pesar de haber surgido de algo que a priori podía ser muy negativo o muy destructivo, como el desastre, ¿no? Como se llama en la novela. Porque siempre pensamos, pues eso, que siempre que hay una catástrofe o que pueda haber una catástrofe, va a ser como en las películas, como en Mad Max, como, bueno, una situación de esto de el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Lo típico que se decía, ¿no? Y yo siempre he tenido la impresión de que puede que sí, que haya sufrimiento, que haya una ruptura, pero que al final habrá luz al final del túnel. Y eso es lo que yo quería expresar, ¿no? Y no solo eso, sino imaginar cómo sería ese mundo después de la catástrofe, cómo la humanidad volvería a surgir de sus cenizas y construir algo que sea completamente diferente a lo anterior, en el que ya no habrá motivo de lucro, sino que la gente pues estará, bueno, su principal objetivo será servir a la comunidad y ayudarse entre ellos, sin que haya dinero de por medio, sin que haya ningún motivo egoísta, sino simplemente pues ayudar por el hecho de servir a los demás, ¿no? Como un acto de amor hacia los demás, ¿no? Y esto fue lo que me motivó a imaginar cuál sería esa sociedad y lo quise hacer pues también haciendo como flashbacks con lo que pasaba unos años antes, ¿no? Las crónicas del desastre, ¿no? Con voces de diferentes personas. Yo intentaba que fuera una novela un poco coral en ese sentido, ¿no? Que no tuviera... Sí que hay una protagonista, pero que está como vinculada en el tiempo con otras personas que vinieron antes que ella, ¿no? Y también pues se habla de los pioneros, de la gente que en nuestra época, en este siglo XXI, pues estamos imaginando cómo podría ser un mundo mejor. Y en ese sentido, pues fue que hice como, bueno, entretejí la historia y iba pues lanzando ideas o, bueno, o medidas que se tomarían en ese mundo, de cómo podría ser ese futuro. Y,
no sé, la verdad es que me gustó bastante el resultado, cómo quedó. No sé, eh, bueno, hasta qué punto puede ser profético, porque yo no tengo clarividencia, pero era un poco lo que yo imaginé y lo que creo que puede pasar. Y la verdad es que, bueno, disfruté mucho escribiéndolo, la verdad. Sí, a mí me llama mucho la atención justamente lo que has mencionado, porque también hay un detalle que venía rondando mi mente desde hace años, y es cómo lo que uno escribe ahora, en este tiempo, incluso a modo de anécdota, por ejemplo, sin hacer demasiado spoiler, ¿no? Pero dentro de la obra se habla de cómo alguien puede escribir un blog en internet y eso puede quedar almacenado y alguien en un futuro distante y totalmente diferente lo puede emplear como una ventana hacia ese ser humano que ya no existe y así sea realidad que ya cambió radicalmente. Y yo pues he tenido blogs desde 2007, 2006, que eso era mucho más común y me ponía a pensar justamente, ¿no? O sea, todo eso debe estar perdido en la red. Y yo decía, ¿qué pasaría si esto, o si los diarios que uno hace, sobre todo los diarios personales, ahora ya no son tan comunes, o todo lo que nos queda como una anécdota, uno fallece y queda por ahí, ya sea en la red o ya sea en el mundo físico, y alguien, no sé si un arqueólogo o como en el caso de tu historia, un sobreviviente, encuentra eso sin conocer el mundo anterior y dice, mira, pues así pensaba este ser humano llamado tal, ¿no? En esa época y cómo era, y lo usa en cierto modo como una inspiración quizá para descubrir otras cosas. Eso me gustó muchísimo, ¿no? Porque sí, antes se estilaban, por ejemplo, las cápsulas del tiempo, ¿no? Que ahí metían cosas y decían, esto lo desenterrarán en el 2200 y forma parte de un envío hacia el futuro de una época, es un legado, ¿no? Y me gustó muchísimo eso. Después también cuando habla cómo cambia, como tú has dicho, un mundo sin dinero, pero cómo cambian también las conformaciones geográficas, el modo de interrelación, el modo de comunicarse, la lengua. Ahora nos parece que quizá la internet va a durar para siempre. En el libro dicen otras cosas que no voy a adelantar, personajes, es muy, muy bonito. Yo la verdad me lo leí así de un tirón, como se dice, está, ¿qué acaba esto? ¿Cómo va la protagonista? ¿Qué descubre, no? Y me sació bastante desde el punto de vista de la curiosidad. Pero cuéntanos más sobre el libro, poquito quizá cómo va la trama, sin develarlo del todo, porque invitamos a que lo lean, ¿no? Pero ¿por dónde van por ahí? Sí, bueno, es un poco lo que también has comentado. O sea, la protagonista se supone que, bueno, que hace investigación histórica y le han encargado un proyecto que es el de rescatar unos servidores que hay de la antigua Internet y, bueno, investigar pues lo que hay allí. Y entre esas cosas, pues descubre un blog de una mujer, bueno, una chica joven que se llama Natalia y que escribe pues todos los anhelos, ¿no? Las preocupaciones. Entonces, digamos que se establece como un vínculo entre la Irene del futuro, que es el siglo 22 o 23, ahora no recuerdo, y esta otra mujer desde el siglo 21 y como que se identifican mucho. Y también le sirve a Irene para comparar una sociedad con la otra, ¿no? Con la que ella está viviendo actualmente, ¿no? Entonces, pues ve, pues, cómo era el mundo en el siglo XXI y la verdad es que le choca mucho, le sorprende que haya tantas diferencias. Ella ve, pues, que el mundo es muy diferente en el que está viviendo ella. No se habla de trabajo, sino de servicio. O sea, y además no es no es como una jornada de trabajo de 8 horas o más como ahora, sino que la gente pues lo hace simplemente pues para tener garantizados unos servicios básicos y la gente es feliz, o sea, se dedica pues a cultivarse, cultivar su espíritu, su mente y bueno, y también cuidar del cuerpo.
es un mundo en el que por catástrofes naturales eh, los territorios ya no son iguales. Hay territorios que, bueno, que se hundieron bajo el agua, otros emergieron. Y también la humanidad es mucho más pequeña que la que es actualmente debido a estas catástrofes. Y esto, digamos que sirvió como un botón de reset, por así decir, para construir otra sociedad. Y bueno, es una sociedad en la que es eso, el servicio prima sobre cualquier afán de lucro, cualquier ambición que se pueda tener. La única ambición que hay pues es la de servir a los demás. Y bueno, esta chica, pues Irene, tiene sus amigos. También se encontró pues que, bueno, que en esta sociedad tampoco es idílica porque los accidentes pasan. Ella, por ejemplo, pues tuvo la muerte de su novio con el que iba a casarse. Pero bueno, de alguna manera pues ella consigue superarlo y, y bueno, y al final pues pasan cosas, hace un viaje y ya no quiero adelantar más la trama porque el final es así un poco Impactante. sorprendente. Sí, Impactante e inesperado, sí. Eh, Algo que a mí me llama la atención también es el asunto, ¿no? De cuando dicen que, claro, como tú ya lo has dicho, en ese mundo futuro del siglo XXII no hay dinero, pero igual tienes que realizar un servicio. Se ha perdido la palabra trabajo, o sea, la recordarán, me imagino, como un arcaísmo, pero no llegan a entenderlo en la práctica. Y sin embargo, es como que hay una parte en la que dicen que si no has cumplido con tu cuota de servicio, no puedes acceder a determinados beneficios o bienes, ¿no? Entonces yo decía, o sea, de todas maneras hay que trabajar porque si no, no vas a comer de gratis. O sea, digamos, de todas maneras, no es un mundo donde prime el ocio, sino que tienes también que poner de tu cooperación. sí, lo que pasa es que tampoco es una jornada muy larga. Creo que son 4 o 5 horas. Y además, o sea, no quieren tampoco que dediques más tiempo porque te dicen que también has de tener tiempo para ti mismo, para el ocio, para cultivar tu mente y tu espíritu. Entonces, bueno, lo que sí que no se permite, como has mencionado, es que alguien pueda aprovecharse del sistema sin dar nada a cambio. Eso además en esta sociedad que yo describo está muy mal visto, o sea, no se permite. Y bueno, no sé, me pareció una manera Justa. de exponerlo, sí, que parece justo, ¿no? Porque si estás, digamos que todo forma parte de un pacto. Yo ofrezco unas horas para eh, dar servicio y a cambio obtengo pues comida, alojamiento, ocio, todo lo que, o la posibilidad de viajar, todo lo que la sociedad ofrece. Pero siempre, claro, hay un contrato social siempre, que es lo que me vengo a referir. Sí, y además esto también es lo que han llegado o han tenido como conclusión pensadores o también autores de distintas obras que tratan de ver una especie de diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son los problemas, cuáles son los orígenes de la desigualdad o de los problemas que arrastramos como sociedad? Y muchos han llegado, aunque sea una opinión no muy popular que digamos, con que el dinero, el sistema que tenemos nosotros económico, ya sea que lo pongan hacia el capitalismo o hacia el comunismo, pero siempre hay dinero. Entonces, como que ese es el asunto que desde que se cambió del trueque a las opciones que tenemos ahora, empezaron todos los problemas, porque empezó como un medio, pero mucha gente ahora lo ve como un fin, incluso como algo que puede determinar vida o muerte. Así que, sí, pues cuando lo escribe dicen, lo ideal sería un mundo donde esto no exista, donde se ha reemplazado por otro tipo de asociaciones y de intercambios. Y justamente es lo que tú mencionas, ¿no? Y lo que otros también dicen, incluso los que son supuestamente contactados con seres de otras esferas del cosmos, también mencionan eso como un mensaje. En esos mundos más avanzados ya no existe el dinero o nunca existió. Es una rareza de la Tierra.
Entonces, para mí ese fue un mensaje bastante poderoso, ¿no? Y el asunto de no estar encadenado a un trabajo que a veces es casi como una neoesclavitud para tantos millones de seres humanos, sino servir en lo que eres bueno y en lo que quieres sin sacrificar tu tu propio crecimiento personal, ¿no? Ese es otro de los grandes conflictos del presente. Exacto, sí, es que, claro, estamos tan acostumbrados o estamos tan inmersos en este sistema que a veces nos cuesta imaginar que haya la posibilidad de vivir en otro sistema diferente. Hay, no sé quién decía que era más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y yo realmente pienso que sí que habría otros modelos, pero también es cierto que necesitamos, digamos, cambiar el chip y, y dejar poco a poco la ambición de, o sea, del poder por el poder, el dinero por el dinero y pensar en que realmente lo más constructivo y lo que nos puede llevar a progresar como humanidad es servir a los demás, es cooperar, está bien ser ambicioso, pero para hacer cosas grandes para los demás, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el beneficio de todos. Lo otro que se menciona es el asunto, que también lo han venido acariciando por lo menos desde hace 2 siglos, de una lengua única, una lengua que ¿Mm? nos una, como por ejemplo en el pasado se intentó con el Esperanto, que quedó relegado por las guerras mundiales y otros temas. Después ahora hay quienes crean, yo siempre reviso esas cosas en internet, por ejemplo, una lengua neolatina que una a todos los hablantes de idiomas romances. Otros crean una que es lo mismo, pero más bien paneslava o pangermánica. Pero igual todo esto queda más como una anécdota de momento de unos pocos, de un club, o simplemente un contenido de internet. Pero ahí tú mencionas la necesidad de esto, ¿no? Que al final todos terminan con un solo idioma, quizá también con una sola espiritualidad. Eso no se trasluce tanto, o sea, no es tan directo, se trasluce, mejor dicho, pero no es tan directo, pero ya nos lo explicarás. Y a mí lo que me inquietó es, en ese mundo futuro, hablan algo llamado Neuen, tengo entendido, y ahí lo Mm. mencionas como un inglés latinizado. Entonces yo me quedé así como que, ¿qué pasó con la bella lengua de Cervantes? Me quedé así, pero Bueno, a ver, es cierto que ahora mismo el inglés es como la lengua franca, es lo que, bueno, cuando sales al mundo es fácil encontrar a alguien que hable esa lengua. Y por eso, digamos que la puse como base para una lengua única, pero, claro, las lenguas como entidades vivas que son evolucionan, y yo a esta le quise dar como un toque más de lengua romance también, o sea que podría ser como una mezcla, una idioma en el que hubiera una base de inglés, pero que pues quizá la pronunciación pues fuera más regular de lo que es el inglés actualmente, como más como son las lenguas romances. Entonces, bueno, me lo imaginé así y bueno, y así surgió. Sí, sí. y respecto a lo que menciona de la otra gran rotura que hay en nuestro tiempo y desde hace no sé cuántos miles de años, que es la fractura religiosa, ¿no? Que ahora a mí me gusta mucho también estos temas de ver sitios donde hay mapas y estadísticas y te salen, ¿no? Año por año en tal lugar del mundo una religión sube, otra baja, a veces pacíficamente, la mayoría de veces no pacíficamente, sube la increencia, el ateísmo, en otros el indiferentismo religioso, que si se quiere es para mí el signo de una sociedad exhausta en cuanto ya no doy más, no sé en qué creer, lo dejo ahí. Pero en un mundo futuro, y también muchos otros lo dicen, habría uniformidad en este aspecto, porque también al igual que el dinero está en la génesis, nunca mejor dicho lo de génesis, de tantas guerras, ¿no? Tú también lo ves así en tu obra, una sola corriente de espiritualidad. Sí, también lo concibo como que habrá una sola espiritualidad, lo que no quiere decir que sea uniforme, sino que sería más bien una religión personal en la que cada uno vive su espiritualidad de la manera que siente o cree que es la que a él le llena.
En ese sentido, sí, teniendo como una base de que, bueno, de creer en un Dios, vamos a decir, una deidad, una entidad divina, y que cada uno se relacione con ellos sin necesidad de que haya cleros, ni iglesias como las que conocemos ahora, ni religiones, ni dogmas, ni nada así, sino algo mucho más orgánico, mucho más libre, pero siempre pensando en esa entidad divina, en esa primera causa, en ese Dios creador y padre de todos, ¿no? Eso es lo que yo imaginé en esa novela. Primera fuente, la fuente Exacto. central. Y Ujú. otro de los temas es que generalmente también cuando alguien lee una historia sobre un futuro más o menos lejano y cambiado, lo primero que es un tópico, y también como digo desde hace por lo menos un par de siglos, es el ser humano rumbo a las estrellas, ¿no? El ser humano, ¿dónde está? No, no está en la Tierra, la Tierra se autodestruyó, está oliendo a quemado, hay azufre por todos lados, lo malogró, entonces ahora se va a malograr Marte, o Júpiter, o Saturno, o Alfa Centauro. Pero aquí tú nos indicas que el ser humano habría dejado atrás esos intentos y se concentra, nunca mejor dicho, a tener los pies en la Tierra. O sea, primero ocuparse de su mundo y arreglarlo, y ya después, si quiere, se va a arreglar Phobos, Deimos o Marte, ¿no? Y eso también me pareció muy distinto a otras historias futuristas que he leído. Sí, porque siempre, sobre todo en las novelas de ciencia ficción, que he podido leer muchas, porque me ha gustado también mucho el género, siempre había como ese afán de colonizar otros planetas y un poco proyectar el colonialismo, ¿no? Hacia otros mundos. Cuando nuestro planeta pues se queda pequeño, ya está todo agotado, pues vamos a repetir el mismo patrón en otros planetas, ¿no? Y eso me parecía que no, que lo importante es cuidar el planeta que tenemos, porque como dicen, no hay planeta B. Porque ahora mismo tampoco la tecnología nos permite colonizar otros planetas. O sea, necesitamos unos recursos y una energía que ahora mismo no tenemos. Entonces, bueno, ¿por qué no pensar en mejorar la sociedad que tenemos aquí y ahora, en lugar de, bueno, de lanzarnos a una aventura que no sé hasta qué punto puede ser significativa o provechosa para la humanidad, dados bueno, la situación en la que nos encontramos actualmente, ¿no? En ese sentido, yo creo que primero tenemos que mejorar muchas cosas aquí antes de poner la mirada en las estrellas. ¿Y qué otros libros tienes, Olga? Muy aparte de este interesante La voz de los pioneros. Ah, ya, antes que se me olvide, antes de pasar a otros libros, y también a otro libro, con mayúsculas. Este, ¿Cómo se puede obtener tu libro La voz de los pioneros? Que ya más de un oyente habrá, nunca mejor dicho, parado la oreja, habrá dicho, esto se pone interesante. ¿Cómo se le encuentra? Pues mi libro, bueno, mis libros en general se pueden conseguir en Amazon. Están ahí disponibles, disponibles en formato impreso y en formato electrónico también. Además, bueno, procuro que sean lo más asequibles posibles desde el punto de vista económico, o sea, porque no voy a lucrarme con estos libros, sino que lo que quiero es compartir lo que yo creo y lo que pienso con cuanta más gente mejor. Entonces, el motivo de lucro para mí no es un motivo para escribir, simplemente me gusta compartirlo. Así que no es difícil encontrarlos en Amazon. Lo entiendo muy bien porque Misterios al Anochecer también es un programa que muchas veces me dicen, Fernando, ¿y tú qué ganas con eso? Yo les digo, no, el programa es sin fines de lucro, es algo que nace de uno y un mensaje que uno quiere hacer llegar. Así que en eso también estamos completamente en sintonía y de acuerdo. ¿Qué otros libros tienes además de La voz de los pioneros? Bueno, tengo otros libros que también, bueno, en ellos comparto cuál es mi espiritualidad, en lo que yo creo, también vehiculado en forma de novela, porque pienso que es una manera mm, más
profunda de llegar a la gente. Cuando leen una historia de ficción, digamos que les hace pensar. No es como cuando escribes un ensayo en el que parece que estás, bueno, como imponiendo tu filosofía o tu punto de vista, sino que es, bueno, está vehiculado en una historia y, bueno, con hacer pensar a los lectores, yo me doy por más que satisfecha, porque yo lo que quiero es despertarles esa sed de saber más, de, bueno, de por qué dice lo que dice, dónde puedo encontrar lo que está afirmando, ¿no?, en esta novela o la base de esta historia. Entonces, yo mi primer libro que escribí fue Diálogos con Sofía, lo publiqué en 2007 y es una novela bastante breve y es un diálogo entre una mujer que se llama Sofía, sabiduría en griego, y un joven que es un buscador de la verdad. Entonces se encuentran casualmente en un parque y bueno, pues empiezan una conversación y ella pues le explica sobre, bueno, sobre lo que cree, ¿no? Sobre pues quién es Dios o cómo está organizado el universo o por qué estamos donde estamos. Las típicas preguntas trascendentes de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Sofía es la que le explica al protagonista, a Miguel, pues lo que ella cree. Entonces él, pues, bueno, se lo va absorbiendo y bueno, y al final también es un final, sí, un poco emotivo. Tampoco quiero eh, Develarlo. estropeárselo a Ujú. nadie, Sí. pero bueno, es una novela a la que le tengo mucho cariño porque fue la primera y, y también tuve mucho feedback de gente que me escribió, bueno, de lo que le había provocado esa lectura, porque esa para mí es mi mayor recompensa, más que, por supuesto, el dinero no es una recompensa. A mí lo que me gusta es que la gente, pues, me diga si le ha gustado, lo que le ha gustado, pues cómo le ha hecho pensar. Eso para mí es mi recompensa, de hecho. Y luego, más adelante, publiqué otra novela que es Nos vemos en tus sueños, en la que, bueno, este es un protagonista que simplemente, bueno, él vive su vida, está preocupado pues en ascender profesionalmente, él es consultor de una empresa y es, bueno, joven, lo típico pues que quiere comerse el mundo, pero se olvida de vivir. Y entonces hay un acontecimiento traumático, digamos, que le obliga pues a parar. Entonces, en ese parón, él pues tiene una serie de experiencias eh, en sus sueños, en el que pues hay alguien que le dice pues realmente cuál es el sentido de la vida y que tiene que cambiar de rumbo porque como iba pues no iba a ningún sitio, ¿no? Eso también le tengo mucho cariño. Bueno, en realidad le tengo cariño a todas las novelas, pero estas dos primeras, la verdad es que fueron, bueno, me disfruté mucho escribiéndolas. Y luego ya tengo otra novela que es El largo viaje a Edén, que esto es como un tipo de novela de fantasía en la que, bueno, digamos que explico una historia que podría haber sido parecida a nuestro pasado pero en otro planeta y con circunstancias un poco diferentes. Y también es, bueno, es un poco como una lucha entre el bien y el mal, pero escrito pues de una manera que es, bueno, lo puedes entender como una historia de fantasía, pero hay muchas cosas ahí ocultas o en segundo plano que también dan que pensar sobre, bueno, sobre cómo pudo haber sido eh, nuestra historia en este planeta, quiero decir. Y, y bueno, cómo se pudo desarrollar un episodio de la historia antigua que realmente pues no conocemos porque, bueno, digamos que se ha ido ocultando con el paso de los milenios y no se conoce o está muy distorsionada. Ujú. Luego, después sí que escribí La voz de los pioneros, que es de la que hemos estado hablando, y luego tengo una última novela
que escribí en 2020, que es las tres visitas, que esta es un poco una adaptación de, ¿sabes? El cuento de Navidad de Dickens, con los tres fantasmas del pasado, presente y futuro. Pues yo he hecho como una versión, pero en vez de pasado, presente y futuro, hay una persona, bueno, el protagonista que se define a sí mismo pues como ateo, como que ya dejó de creer en Dios y está muy enfadado con Dios porque perdió a su mujer, que era el amor de su vida. Entonces le visitan tres seres que se llaman Origen, Historia y Destino. Entonces, cada uno de ellos pues le va explicando algo sobre, bueno, pues pues origen, de dónde venimos, historia, cuál ha sido la historia de nuestro mundo y destino, pues cuál es nuestro destino como seres humanos al final pues de nuestro camino, ¿no? Y esta ha sido la última novela que he escrito. Y bueno, también han tenido muy buenos comentarios de gente que la ha leído. Que las ha valorado. Incluso en Sí. el caso de La Voz de los Pioneros, que tiene traducción, también otras tengo entendido que ha sido traducidas a otros idiomas, ganaste un premio en Italia con La Voz de los Pioneros, allá por Sí, 2022, si no me equivoco. sí, exacto, sí, sí. Ha sido traducida al italiano. Mis novelas, bueno, Diálogos con Sofía se ha traducido también al inglés, al alemán, al francés, al coreano. Y Los tres visitas ha sido traducida al inglés también. O sea que, bueno, he contado con el privilegio de tener amigos que se ofrecieron a traducirlas a otros idiomas y estoy muy agradecida por eso. Muy bien, Olga, entonces hemos hablado de tus libros. Claro, nos hemos centrado en La Voz de los Pioneros, como he mencionado, premiado en Italia también, y de los otros. No he leído aún, por ejemplo, Diálogos con Sofía, pero he visto algunas frases que has colocado hace ya buen tiempo, sobre todo en tu Instagram, y también estoy por ahí con la idea de leerlo muy pronto. De hecho, va a ser así. Pero también mencioné al inicio de que íbamos a hablar de los libros, pero también de un libro en singular. Me refiero obviamente al libro de Urantia, porque tú eres fideicomisaria de la Fundación Urantia. Hemos hablado del libro de Urantia ya con anterioridad en el programa, incluso hay otros programas en los que por ahí enfoco algunas temáticas, dando alguna cita y desarrollándola desde mi punto de vista. Pero yo creo que tú eres una voz definitivamente autorizada para decirnos qué es el libro de Urantia, desde tu punto de vista, como lectora desde el año 95 y en general. El libro Durantia, la respuesta corta es que es una revelación que se nos dio, bueno, a toda la humanidad. Se publicó en 1955 en inglés y luego se ha ido traduciendo a diferentes idiomas. Para mí es un libro que da todas las respuestas a las grandes preguntas, al quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, a nuestro origen, nuestra historia, a nuestro destino. Y también ofrece una historia muy completa de la vida de Jesús de Nazaret y de sus enseñanzas. Y nos dice también quién es Jesús de Nazaret en la jerarquía celestial, por así decir. Es una parte bastante extensa del libro, aunque no es la única. Hay muchas otras enseñanzas que el mundo ha conocido por primera vez y que realmente merecen la pena asomarse a ellas y estudiarlas, porque es un relato o una enseñanza sobre todo muy coherente. O sea, no hay contradicciones, es todo muy sólido y realmente es un texto que no es fácil, te hace eh, insistir mucho en la lectura. O sea, no es un libro que se pueda leer una sola vez y ya está, sino que hay que leerlo muchas veces y cada vez se aprende algo nuevo.
Para mí es, bueno, es un libro que supone un antes y un después en mi vida, como para mucha gente, y estoy dedicada pues a ayudar en lo posible a que otras personas lo conozcan, lo estudien, lo lean y marquen una diferencia en sus vidas. Porque de hecho este libro es para toda la humanidad, aunque ahora mismo solo una parte muy pequeña de esa humanidad conoce que existe, pero en algún momento creo que en el futuro va a ser algo que va a marcar la diferencia en el mundo, o sea, que va a hacer que nuestra sociedad o nuestra humanidad se eleve espiritualmente. En realidad yo creo de que en estos últimos tiempos, en los tiempos más recientes, sobre todo gracias al auge de la Internet y de las plataformas que proporciona, más personas están conociendo el libro Durantia. Yo la primera vez que lo escuché fue allá por 2002, 2003, cuando el Internet pues no era ni la sombra de lo que es hoy, y gracias a una tía que ya casi al final de su vida había llegado a escucharlo, y ella me decía, entra a la página donde está el libro Durante, o sea, la página que hasta ahora existe, y descarga, imprime, porque en mi casa teníamos, que no era muy común en esa época, una impresora que imprime el documento tal y todo. Y entre que yo hacía eso y entre que yo era adolescente y estaba en mi búsqueda sobre el tema de Jesús, leyendo los evangelios apócrifos, leyendo sobre distintas iglesias, sobre historia del cristianismo, imprimía eso y también obviamente llamaba mi atención. De ahí pasaron bastantes años, la verdad, y lo volví a retomar más o menos por 2011, 2010, por ahí. También obviamente como muchos pasamos por algunas obras de ficción que están inspiradas en el libro de Durantia, como puede ser Caballo de Troya, que es la más conocida dentro de ese universo. Y sí, es un libro que te destapa la mente, hace que veas las cosas de otra perspectiva. Y si bien obviamente lo que te va conduciendo, el hilo argumental, dirían algunos, es la relación entre Dios con sus criaturas y entre todas las criaturas que están al servicio del Padre de los cielos, con, por ejemplo, los más pequeñitos, los más bajitos, que somos los mortales de los distintos planetas, pues también te da datos sobre, por ejemplo, historia, geografía, la evolución de nuestro planeta, de nuestro universo, que quizá no sean pues lo central, pero para una persona curiosa es bastante sencillo darse cuenta que para la época en la que ha sido revelado y salió la primera edición en el 55 también, hay cosas desde ese momento hasta ahora que se han ido confirmando una tras otra, descubrimientos que no era posible ni siquiera preverlos mínimamente en esos tiempos y otras cosas que continúan, ¿no? Por ejemplo, uno de los asuntos a mí me pasó con el propio nombre Urantia, que se dice que es de alguna manera la transliteración del nombre cósmico de nuestro mundo, y resulta que en culturas muy antiguas encuentras cosas muy similares a Urantia o que tengan las letras RNT más o menos por ahí, en idiomas muy antiguos, como si verdaderamente al inicio algunos hubieran tenido ese conocimiento, e incluso queda hasta la toponimia de algunos sitios o el símbolo de los tres círculos concéntricos. Entonces, cuando tú te vas encontrando con eso, dices, wow, o sea, ¿de qué estamos hablando? Esto no es sencillamente un libro más, y abona en favor de que es un libro que dice la verdad. Sí, es que de alguna manera cuando lo vas leyendo algo en tu interior, o al menos a mí me pasó, me decía, es que esto es verdad. O sea, realmente sientes que es verdad, tienes esa convicción. También es cierto que no todo el mundo lo recibe de la misma manera. Hay otra gente pues que simplemente lo rechaza o dice, no, esto pues no puede ser verdad, pero a los que realmente nos resuena muy fuerte. Entonces, bueno, yo creo que también que el libro de alguna manera, bueno, no es que te elija a ti, o sea, no, pero realmente llegan a nuestra vida
cuando es el momento justo, o sea, ni antes ni después. Yo creo que todos los que nos consideramos buscadores de la verdad, llega un momento en que nos llega. Y es entonces cuando, bueno, cuando dices, pues ya está, ya he encontrado lo que buscaba y no solo eso, sino que ahora tengo que actuar, que poner en práctica lo que estoy leyendo. Porque si no, no deja de ser algo simplemente superficial, algo que se queda en el intelecto, pero está dirigido, estas enseñanzas del libro, a transformarte, a hacer, a que tú mejores, a que seas más de lo que eres, porque al fin y al cabo de eso se trata. O sea, en el libro dicen que el lema del universo es progreso. O sea, no podemos estancarnos y quedarnos como estamos. O sea, necesitamos evolucionar, necesitamos mejorar, necesitamos progresar. Y eso es lo que, gracias a las enseñanzas del libro, pues podemos hacer. Y es algo que yo por lo menos en mí lo estoy viendo. O sea, que yo ya no soy la persona que era hace 30 años cuando empecé a leer el libro. He cambiado. Bueno, yo creo que ha habido un cambio, por lo menos, ¿no? Y lo veo también en otras personas que conozco que han leído el libro y ver realmente ese cambio en sus vidas, ¿no? Así que, bueno, para mí es una aventura apasionante esta de seguir estudiando el libro y de compartir su contenido con otras personas, porque es muy edificante también conocer lo que otras personas experimentan cuando han leído el libro, cómo han llegado a conocerlo. Es muy, para mí es muy edificante también. Es una de las cosas que me gusta de formar parte de esta comunidad de lectores del libro. Ujú. Y sobre todo que el libro te desmitifica bastantes cosas, ¿no? O sea, temas como la reencarnación, que está tan de vuelta, o sea, hubo un tiempo en el que no se hablaba casi de reencarnación en el hemisferio occidental del mundo, de ahí vuelve con la nueva era, con el interés por el orientalismo, por el budismo, la teosofía también y otras corrientes, y ahora es una, no quiero decir una creencia hegemónica, pero está demasiado visible, ¿no? O sea, las personas directamente te hablan dentro de su conversación común de quizá esto me ocurre porque en otra vida tal, ¿no? Lo mismo que términos de las religiones dármicas como karma, por ejemplo, ¿no? Y otros. Y en el libro de Urantia, pues te dice sorprendentemente, y esto es lo que también a muchos les deja pensando, la reencarnación no existe. Tampoco existe en otros asuntos como las canalizaciones, como la astrología, en cuanto me refiero a una cuestión que sea lícito hacerla y además que verdaderamente sea un contacto con las entidades que dicen ser, ¿no? O que no existe un contacto con las personas que ya fallecieron de alguna manera. Y entonces esto a muchos es quizá lo que más les sorprende de inicio, ¿no? Oye, este es un libro, de repente lo quieren encasillar dentro de lo nueva era, y dice, pero esto no es nueva era de ninguna manera, porque nos está diciendo que todo esto es falso, está siendo muchísimo más racional. Y por ahí a veces se encuentra la vía de entrada también. Pero algo que creo que a muchos nos, hasta ahora un poco nos hace imaginar, es cómo así llega al mundo el libro de Urantia, cómo es que ocurre esa revelación. La historia del doctor Sadler, quizás si nos pudieras contar un poco de eso, sería una bonita manera también de cierre. Sí, a ver, es una historia que no todo, o sea, no se conoce en su totalidad, ni siquiera el doctor Sadler y la comisión de contacto que se encargó bueno, de hacer de enlace entre los reveladores y, bueno, y la producción de los documentos, la saben. Lo que sí se sabe es que, bueno, todo empezó a primeros del siglo XX en Chicago, que, bueno, que hubo unos contactos preliminares de estos seres celestiales con el matrimonio Salder y con otros
bueno, un matrimonio amigo de los doctores Sadler, y que todo eso llevó a un proceso en el que finalmente, bueno, había una persona que se le llama el durmiente, o sea, no se conoce su identidad, pero que fue de alguna manera el catalizador para que los documentos salieran a la luz en forma escrita, para evitar cualquier tipo de veneración de reliquias, vamos a decir, urantianas. Esos documentos que estaban escritos bueno, como si alguien los hubiera escrito a mano, se escribían a máquina y luego eran destruidos. O sea que no hay nada, no hay ni rastro de esos documentos originales. No se sabe cómo fue, el mismo doctor Sadler no sabe cómo fue, dice que no fue escritura automática, no fue canalización, fue a través de un proceso que nunca se había dado en nuestro mundo y nunca se va a volver a dar. Y la cuestión es que esos documentos fueron el resultado también de un trabajo que se hizo por un grupo de gente que eran antiguos pacientes del doctor Sadler o conocidos, que se llamaban el Foro, que eran los que planteaban preguntas que luego se respondían en los documentos. Una de las preguntas que se transmitió, por ejemplo, es ¿quién es Dios? Y como respuesta a esa pregunta aparecieron pues una serie de documentos que fueron los que al final acabaron siendo los primeros documentos del libro, los que hablan sobre el Padre Universal, que es del 1 al 5. Se fueron entregando una serie de documentos que conformaron las 3 primeras partes de lo que es el libro de Urantia. Y finalmente, bueno, después de que hubo no diré controversia entre algunos seres celestiales, pero sí que había unos seres en concreto que se llaman los seres intermedios, que son los que están más cerca de nosotros, los que viven aquí como residentes permanentes de la Tierra. Querían ofrecer también información sobre la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y al final, estos documentos de lo que es ahora la cuarta parte, se entregaron todos a la vez y así ya conformaron el contenido del libro. Eh, Otra de las cosas también curiosas fue que el prólogo no se transmitió inicialmente por los reveladores, pero como el doctor Sadler quería hacer una especie de introducción para aclarar conceptos, los reveladores cuando lo supieron dijeron, no, os vamos a dar nosotros la introducción. Y entonces dieron el prólogo, que es donde se explica pues qué conocemos por Dios, la divinidad, cuáles son bueno, todos los conceptos que luego se van explicando con más profundidad en el resto del libro, ¿no? Y bueno, hasta que llegó realmente a publicarse también pasó tiempo. O sea, digamos que el libro se compiló en su totalidad hacia el año 1934-35, pero hasta el año 1955 no se imprimió en papel. Y además, o sea, los miembros del foro, que eran los que, bueno, estaban allí haciendo las preguntas y estudiando el contenido, no podían ni siquiera decirle a conocidos allegados que lo que estaban haciendo. No podían sacar el contenido del libro fuera de la residencia de los Sadler, que es ahora la sede de la Fundación Urantia. O sea que fue realmente un proceso muy largo en el que se puso a prueba a mucha gente, la integridad y la honestidad de la gente, la fe de la gente. Y bueno, y hasta que finalmente el 12 de octubre de 1955 se publicó el libro y bueno, hasta ahora para mí es una historia muy, muy bonita y realmente dice mucho en favor de las personas que estuvieron involucradas en el proceso, porque realmente fueron personas íntegras de principio a fin.
Así es. Y sobre todo también un detalle, no recuerdo si está en el propio libro o está en algunas de las cartas que también están compiladas. Es que al parecer desde la Edad Media aproximadamente ya habían ciertos planes entre las entidades celestiales de que hay una revelación hacia los humanos. Bueno, está bien que, y nunca mejor dicho, y lo voy a mencionar con una frase que es harto conocida en entornos religiosos cristianos, que los días de los hombres no son los días de Dios. Lo digo en el sentido de que conforme vas espiritualizándote más, entre comillas, el tiempo se va percibiendo más lento en relación a lo que tendríamos aquí los seres mortales humanos en la Tierra, ¿no? Y mundos parecidos. Imagino que por eso es que hubo esa demora. Para ellos no fue tanta, pero entre ese siglo, quizá habrá sido el siglo XIII, me parece, o XII, es en el siglo XX de la Tierra cuando se produce esto y como algo necesario, porque no se habla de cuatro revelaciones anteriores, la última fue obviamente la que vino con Jesús de Nazaret y ya sabemos lo que pasó. El cristianismo, obviamente, y el propio libro lo dice, ha cumplido y sigue cumpliendo un papel muy importante, pero bien rápido fueron las cosas tergiversándose en función de una más rápida dispersión, ¿no? Entonces se quería, por decir así, un poquito poner los puntos sobre las íes en determinados asuntos. Sí, y además, claro, es lo que comentábamos, o sea, para unos seres celestiales que son eternos, el tiempo no transcurre de la misma manera que para nosotros, que tenemos una vida muy corta aquí en la Tierra. Y ellos lo que estaban esperando era el momento adecuado para, para proteger el contenido de ese libro. O sea, si querían hacerlo en forma de libro, también era porque no hubiera ninguna personalidad detrás. No es como en las anteriores revelaciones. En la cuarta, claro, estaba Jesús de Nazaret. La tercera, pues estaba también Melquisedec. Bueno, todo esto, ¿no? Ellos querían hacerlo de otra forma, que fuera un libro. Y que surgiera en un tiempo en el que se pudiera asegurar que el texto no se iba a alterar, o sea, que habría un copyright, que habría unas condiciones legales que aseguraran que se podría proteger ese texto para evitar alteraciones, para evitar distorsiones, como habrían pasado con revelaciones anteriores. Ellos querían evitar eso y yo creo que por eso esperaron hasta el siglo XX y no lo hicieron antes porque estaba todo, digamos que las circunstancias eran las más apropiadas para una revelación de estas características. Así es, y ahora además está traducido a varios idiomas. A mí me sorprendió gratamente y fascinó también porque es un libro que tiene más de 2090 páginas, 2097 más o menos, y resulta en papel Biblia, ojo, o sea, ya se imaginan los oyentes que es algo inmenso. Yo lo tengo por ahí en físico y está pues traducido a la mayoría de idiomas europeos, ¿no? Incluso algunos que no son tan hablados, pero Sí, también a otras lenguas como el farsi, que es la lengua de Irán-Persia, ¿no? Me parece que también hay alguna traducción, creo que no oficial, la vi, alguna variedad del árabe, también al chino, al sí, japonés, al coreano, entonces al filipino. Entonces, esto tiene un futuro en el que tiene muchísimo potencial para continuar su expansión. sí, exacto. Y la idea es traducirlo todavía a más idiomas porque, por ejemplo, pues hay otras lenguas en el mundo que tienen también millones de hablantes. Por ejemplo, en los países africanos tenemos el Swahili, tenemos em, otros idiomas. En India, pues tenemos el hindi, el urdu, en vietnamita, en Asia. O sea que hay todavía mucha gente que no tienen el libro de idioma, el libro durante en su idioma materno y realmente es lo que se quiere conseguir. O sea que, porque sí que es cierto que el inglés, pues entre la gente así con cierta cultura, pues bueno, pues pueden hablar el idioma aunque no sea su idioma materno, pero las enseñanzas cuando más le llegan a uno es cuando las recibe en su lengua materna. Y eso yo creo que es muy importante que el libro esté traducido al mayor número de idiomas posibles.
Así es, exactamente. Siempre hay una relación de mayor confianza cuando lees algo en tu lengua materna. Y pues esperemos, yo estoy seguro que sí, que el libro va a continuar su expansión igual al comienzo, ya se decía, a un paso más lento, en una temporada futura. No quiero decir era porque era suena muy así como decir eón, no sé, dentro de muchísimo tiempo. Pues estoy seguro que de ahí ya va a ser el momento en el que la expansión va a ser mayor. Y dicho sea de paso, algunas obras como las que tú haces también contribuyen a picar la curiosidad en ciertos conceptos que sin duda están presentes, ¿no? Y pues sigo pensando en lo del gran desastre, de la voz de los pioneros, me gustan ese tipo de historias y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Olga, en Misterios al Anochecer y también pues muchas gracias por tu tiempo, espero que hayan próximas oportunidades. Pues muchas gracias a ti, Fernando, y el placer es mío de compartir todo esto contigo y con tus oyentes. Ujú. Así es. Amigos, ha sido Olga López Molina desde las cercanías de Barcelona, en España. Nos ha hablado sobre sus libros, nos ha hablado especialmente sobre La voz de los pioneros, que ha tenido por ahí un premio en Italia, por ejemplo, así que invitados están a buscarlo en Amazon y leerlo. Y por supuesto también hemos hablado, no podía ser distinto porque ella es fideicomisaria de la Fundación Urantia, del libro de Urantia. Yo soy Fernando Chopi Martínez, así que hasta la próxima edición. Si están en Radio Arequipa Internacional, ya saben, de lunes a viernes por las noches, en Radio Los Andes, domingo por la noche, en EDNX. Es la radio del misterio y el misterio infinito, pero en YouTube, en cualquier momento sorprendiendo. Dios los bendiga, un abrazo, nos estamos escuchando. Chao. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.